Año 612 a.C. Nínive, la capital del imperio asirio y la mayor potencia de su tiempo, yace en ruinas. El ejército que sus vecinos consideraban invencible se ha desvanecido tras 2 años de guerra. El mundo construido durante 3 siglos se derrumbó, y de inmediato surgió una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Quién ocuparía el vacío dejado por Asiria? 3 potencias aspiraban a ello: Babilonia, Media y Egipto. Cada una contaba con ejércitos, cada una tenía sus pretensiones, pero solo una comprendió que el tiempo no favorece a quienes hablan con elocuencia, sino a quienes cruzan primero el Éufrates. El faraón Necao II movió ficha antes que nadie. Ya en el año 609 a.C., las tropas egipcias avanzaron hacia el norte a través de Canaán. Formalmente lo hacían para auxiliar a los restos del imperio asirio. En realidad, buscaban ocupar el Levante antes que cualquier otro rival. El reino egipcio controlaba entonces las rutas comerciales desde el delta del Nilo hasta Damasco, y no pensaba cederlas sin combatir. Necao creía actuar desde una posición de fuerza. Se movía con rapidez, capturaba ciudades y deponía monarcas hostiles. Uno de ellos, el rey judío Josías, intentó bloquearle el paso cerca de Megido. Necao se detuvo apenas el tiempo necesario para aniquilar a sus huestes. Josías murió en aquel enfrentamiento, y Necao continuó su marcha sin inmutarse. Así era el dominio egipcio, veloz, arrogante y cimentado sobre suelo extranjero. Pero mientras Necao ponía el Levante bajo su ala, en el este ocurría algo que sus exploradores, al parecer, subestimaron o deliberadamente no informaron al faraón en su totalidad. Babilonia estaba cambiando. No de forma gradual, sino fulminante. Nabopolassar, fundador del imperio neobabilónico, era un estratega pragmático y gélido. Aplastó al imperio asirio en alianza con los medos, pero entendía que los aliados de hoy son los rivales de mañana. Mientras el viejo rey se ocupaba de las fronteras del norte, su hijo recibía una educación distinta. Nabucodonosor no se crió en la corte, sino en el cuartel general. Las crónicas babilónicas registran su participación en campañas militares antes de cumplir los 20 años. Estudió el movimiento de las tropas, la logística de suministros y cómo quebrar la voluntad del enemigo más allá de lo físico. Para el año 607 a.C., Nabopolassar traspasó el mando del frente occidental a su hijo. No fue un gesto de deferencia, sino un cálculo. El viejo rey estaba enfermo y necesitaba a alguien capaz de tomar Carquemis. Carquemis se alzaba en la ribera occidental del Éufrates, justo donde el cauce se angosta y donde durante siglos se ubicó el principal cruce entre Siria y Mesopotamia. Quien controlaba Carquemis controlaba el flujo de ejércitos, el comercio y la información en todo el Próximo Oriente. El reino egipcio lo comprendió antes de que Nabucodonosor llegara al río. Necao II reforzó la ciudad con una guarnición, apostó allí a los remanentes de la nobleza siria, aquellos que aún se aferraban a la sombra del antiguo imperio, y declaró a Carquemis como el baluarte de la influencia egipcia en el Éufrates. Sobre el papel, parecía una decisión estratégica acertada. En la práctica, los egipcios eligieron defender una ciudad que era imposible de habituallar por vía terrestre sin controlar toda Siria. Y ellos no controlaban Siria, solo creían hacerlo. Los pequeños reinos del Levante, Damasco, Hamat, las ciudades fenicias, observaban los acontecimientos con una cautelosa neutralidad. Pagaban tributo a quien tuviera las tropas más cerca. Cuando los egipcios estaban próximos, se inclinaban ante el faraón. Cuando el horizonte comenzaba a nublarse con la polvareda babilónica, buscaban canales de negociación con el este. No se trataba de traición, sino de supervivencia. Una supervivencia tan pragmática que, al final, no salvó a ninguno de los que apostaron por el bando equivocado. Judea se hallaba en una situación especialmente crítica. Tras la muerte de Josías, el faraón Necao impuso personalmente al nuevo rey judío, Joaquim. El monarca títere pagaba a Necao tributo en plata y oro. El profeta Jeremías, cuyas advertencias forman parte del Antiguo Testamento, advirtió abiertamente a la aristocracia de Jerusalén. Apoyarse en Egipto resultaría en una catástrofe. El rey de Babilonia vendrá y devastará esta tierra, decía. Lo escuchaban con indiferencia. Las tropas egipcias estaban en las murallas,
Babilonia quedaba lejos. Pero Nabucodonosor ya estaba en marcha. En la primavera del año 606 a.C., las vanguardias babilónicas aparecieron en el norte de Siria. No buscaban una batalla general, sino realizar tareas de reconocimiento, interceptar mensajeros egipcios y sondear las líneas de comunicación. Los comandantes egipcios en Carquemis enviaban partes alarmantes. Necao, en Egipto, recibía los mismos informes, pero con lentitud. Mientras las órdenes viajaban del faraón a la guarnición y viceversa, Nabucodonosor estudiaba el terreno personalmente. Conocía los puntos de cruce. Sabía cuánto tiempo tomaría la marcha desde el Éufrates hasta las posiciones egipcias. Conocía los efectivos de la guarnición. Los egipcios sabían que venía, pero ignoraban cuándo exactamente y por dónde. Esa asimetría de información les costó la victoria. Esta diferencia en el conocimiento no fue fruto del azar, sino el resultado de años de decisiones egipcias que en su momento parecieron razonables. Cuando Nínive cayó, el faraón Necao II heredó un papel para el cual el reino egipcio no se había preparado en siglos, el de hegemón del Levante. Egipto estaba acostumbrado a operar mediante el comercio, la diplomacia e incursiones militares quirúrgicas. No construía guarniciones permanentes en el corazón de Siria, ni trazaba rutas para el suministro de grandes ejércitos. Confiaba en sus aliados, y fue ahí donde su estrategia comenzó a agrietarse. Los restos de la nobleza asiria, refugiados primero en Harán y luego en Carquemis, necesitaban desesperadamente la protección egipcia. Ofrecieron a Necao lo poco que les quedaba: legitimidad, redes de influencia local y conocimiento del norte de Mesopotamia. El faraón aceptó. Integró a los comandantes asirios en su estado mayor, incluyó a sus contingentes residuales en la guarnición de Carquemis y se proclamó defensor del orden asirio legítimo. La alianza parecía lógica, pero en realidad los egipcios asumieron los pasivos de un imperio agónico sin obtener ninguno de sus recursos. La nobleza asiria no podía proveer nuevas levas ni asegurar el apoyo local. El pueblo sirio aborrecía a los asirios tanto como a los babilonios. Solo podían pedir, y lo hacían incesantemente. Necao enviaba refuerzos, pero cada nueva unidad despachada a Carquemis se alejaba miles de estadios de Egipto, terminando en una ciudad abastecida por una única ruta a lo largo del Éufrates. Mientras en Menfis se debatía la estrategia, los reyes sirios libraban su propia partida. Damasco pagaba tributo a los egipcios mientras recibía mercaderes babilonios que eran en realidad espías. Las ciudades fenicias de Biblos y Tiro enviaban ofrendas rituales a Necao y, en paralelo, tanteaban el costo de la lealtad al nuevo poder del Este. Nadie tomaba una decisión final. Todos esperaban ver qué ejército resultaba más fuerte. Esta espera tuvo consecuencias militares tangibles. Las columnas egipcias que avanzaban por Canaán y Siria hacia Carquemis no podían contar con suministros locales. Cada saco de grano y cada odre de agua debían ser transportados o requisados por la fuerza. Y la requisa contra quienes aún no han elegido bando no es la mejor forma de forjar una coalición. Para entonces, Judea ya no tenía elección. Necao había elegido por ella. El rey Joaquim ocupaba el trono en Jerusalén bajo tutela egipcia y pagaba a Necao anualmente 100 talentos de plata y 1 talento de oro, cifra que menciona el segundo libro de los Reyes. El dinero se extraía del pueblo mediante un tributo por capitación. Jeremías insistía en que el protectorado egipcio terminaría mal, pero Joaquim seguía pagando. No tenía salida. Las tropas egipcias estaban lo suficientemente cerca como para que cualquier opción fuera un espejismo. Sin embargo, los ecos del norte ya estaban cambiando el aire en Jerusalén. Los mercaderes que regresaban de Damasco hablaban de enormes columnas babilónicas avistadas cerca de Carquemis. Decían que los vados del Éufrates se estaban reforzando en ambas orillas y que Nabucodonosor inspeccionaba personalmente las posiciones, no a través de mensajeros, sino a caballo y con una escolta mínima, al alcance de los arqueros egipcios. Era una temeridad o un cálculo preciso de que los egipcios no se arriesgarían a disparar. Los egipcios no se arriesgaron. Para aquel entonces, Necao había retornado a Egipto. Dejó el ejército en Carquemis bajo el mando de sus generales y se concentró en otros proyectos. Construía una flota en el Mar Rojo y excavaba un canal entre el Nilo y el mar. Para él,
La amenaza babilónica era un dilema estratégico real, pero no urgente. Tenía una ciudad fortificada en el cruce, tenía tropas y contaba con mercenarios helenos, caríos y jonios, a quienes los egipcios contrataban desde el siglo VII a.C. y consideraban la mejor infantería pesada que el dinero podía comprar. Los mercenarios griegos, en efecto, sabían luchar, sostenían la línea, conocían su oficio y no entraban en pánico al primer choque, pero no tenían razones para morir por Carquemis. Por dinero, sí, pero por el reino egipcio que los había enviado a miles de estadios de su patria, la incógnita persistía. Nabucodonosor lo sabía. Su red de espionaje en Siria operaba metódicamente. Las crónicas babilónicas, preservadas en tablillas de arcilla, registran sus movimientos con una precisión inusual. No son himnos panegíricos, sino registros de rutas, fechas y efectivos. Es la documentación de un ejército que se prepara no para una campaña de exhibición, sino para un resultado concreto. Al cierre del año 606 a.C., las avanzadillas babilónicas ya controlaban las rutas al norte de Alepo. La guarnición egipcia de Carquemis estaba desconectada de las arterias de suministro sirias. No estaba cercada, pero sí aislada. Los refuerzos aún podían pasar por el Éufrates, pero cada marcha se realizaba ahora bajo vigilancia. La polvareda de las patrullas babilónicas ya era visible desde las murallas de Carquemis. El polvo no engaña. Los vigías egipcios lo veían cada mañana. Estelas rojizas en el horizonte oriental, donde la caballería babilónica sondeaba los accesos al río. Pero ver la amenaza y comprender su magnitud son cosas distintas. La verdadera amenaza se fraguaba en Babilonia, a 350 kilómetros al este. Nabopolassar comenzó a forjar un nuevo ejército desde los años de la guerra contra Asiria. Comprendió algo simple. Asiria no cayó porque sus soldados olvidaran cómo luchar, sino porque combatían demasiados frentes a la vez y no tuvo tiempo de reemplazar sus bajas. El imperio neobabilónico se construyó sobre un principio distinto: concentración y disciplina. Un golpe contundente en un solo punto con todo el poder disponible. El núcleo del ejército era la infantería de línea. Guerreros con cascos de bronce y armaduras de escamas, armados con lanzas y espadas cortas. Combatían en formación cerrada, protegiéndose con grandes escudos rectangulares. No eran una leva improvisada, sino profesionales curtidos en las campañas contra Asiria y Egipto entre los años 608 y 607 a.C. Sabían mantener el orden bajo una lluvia de proyectiles. Sabían tomar posiciones fortificadas y conocían a su comandante. Nabucodonosor tomó las riendas del ejército occidental cuando Nabopolassar ya no pudo salir al campo de batalla. Su padre le heredó un sistema, no solo un ejército, una logística que permitía alimentar a las tropas en el desierto sirio sin depender del saqueo local, y una red de inteligencia que había recopilado datos sobre las posiciones egipcias durante 2 años. Y lo más importante, la tradición de decidir sin demora. Nabucodonosor operaba con celeridad. Las crónicas babilónicas lo destacan. Sus marchas entre ciudades y su aparición en distintos puntos del frente ocurrían en tiempos que los generales egipcios juzgaban inverosímiles. En la primavera del año 605 a.C. comenzó el despliegue final. 3 cuerpos de ejército convergían hacia Carquemis. La infantería pesada avanzaba en la columna principal por el Éufrates desde el este. Las unidades de carros de combate, modernizados según el modelo asirio, avanzaban en paralelo, describiendo un flanco más extenso por el norte de Siria. Los arqueros, pieza clave de la fuerza de asalto babilónica, iban en vanguardia para asegurar los vados antes de la llegada del grueso de las tropas. El espionaje egipcio detectó el movimiento. Los informes llegaron a Carquemis y luego a Egipto. Necao, al tanto de la concentración babilónica, decidió reforzar la guarnición. Despachó refuerzos, incluyendo unidades adicionales de mercenarios griegos. Los helenos en el ejército egipcio no eran mercenarios de fortuna. Eran unidades organizadas de caríos y jonios que aportaban lo que al ejército egipcio le faltaba: la disciplina de la falange. Incluso en su forma arcaica, la falange sostenía el frente allí donde la infantería ligera egipcia se desmoronaba. Necao lo sabía y pagaba generosamente por ello. Pero la falange tenía una vulnerabilidad crítica. Requería terreno llano, espacio para maniobrar y flancos protegidos.
En los accesos angostos de la ciudad, en el terreno quebrado junto al río, y bajo el fuego incesante de los arqueros babilónicos, su eficacia caía drásticamente. Nabucodonosor lo sabía. Por eso no planeó un ataque frontal contra las murallas de Carquemis. Los comandantes egipcios en la ciudad reforzaban los vados. Bloqueaban los cruces cercanos con lanceros y arqueros, confiando en que el Éufrates fuera su principal línea defensiva. La lógica era sólida. Cruzar un río bajo fuego es una tarea suicida. Incluso la infantería más disciplinada sufre bajas atroces al intentar superar un obstáculo fluvial bajo una lluvia de flechas. Bloquearon los vados obvios, los conocidos, aquellos que los ejércitos habían usado durante 2 siglos. Pero Nabucodonosor preparaba el cruce en otro lugar. Mientras los egipcios reforzaban los accesos a la ciudad, los zapadores babilónicos trabajaban al norte, donde la ribera descendía y donde, durante el estiaje estival, el río perdía profundidad. Aquel punto no figuraba en los mapas egipcios como un cruce prioritario. Los guías locales al servicio de Babilonia lo conocían. Los aliados egipcios en Siria, aquellos que esperaban ver quién era más fuerte, guardaron silencio. A mediados del verano del año 605 a.C., el ejército babilónico alcanzó sus posiciones de asalto. La guarnición egipcia de Carquemis contaba, según cálculos historiográficos, con entre 20 y 30.000 hombres, incluyendo mercenarios y unidades asirias. Nabucodonosor trajo más. Aunque las crónicas babilónicas no dan cifras exactas, la magnitud del despliegue sugiere una abrumadora superioridad numérica. Los egipcios vigilaban la ribera oriental. Allí estaba el ejército que habían observado durante meses. Aguardaban el asalto a los vados. Aguardaban el asalto a los vados. Y este llegó, pero no por donde esperaban. Los primeros en entrar en acción fueron las unidades avanzadas egipcias. Este detalle es crucial. Los egipcios no se limitaron a defender, sino que intentaron arrebatar la iniciativa. Varias unidades de infantería ligera y arqueros cruzaron a la ribera oriental para ocupar posiciones cerca de los vados principales. El plan era directo: contener a los babilónicos en la otra orilla y agotarlos con fuego hostigador. Durante las primeras horas, la táctica surtió efecto. Las vanguardias babilónicas que se acercaban al vado desde el este fueron recibidas con un fuego intenso. Los arqueros egipcios disparaban desde parapetos de tierra en la orilla, protegiéndose del fuego de respuesta. Varias unidades babilónicas se retiraron. Los comandantes egipcios recibieron los primeros partes. Los vados se mantienen, el enemigo retrocede, el cruce está bloqueado. Los informes eran precisos, pero totalmente estériles. Mientras los egipcios defendían los vados conocidos, al norte del cauce se gestaba la maniobra para la que Nabucodonosor se había preparado durante meses. Los tapadores babilónicos habían tendido un puente improvisado durante la noche en un tramo poco profundo, varios kilómetros río arriba. No era un puente de pontones, sino una estructura de troncos y odres de piel que sostenían una pasarela, suficiente para un paso rápido de la infantería. Trabajaron en la oscuridad y en silencio. El rumor del río ahogó cualquier sonido. Al despuntar el alba, las primeras columnas babilónicas ya pisaban la ribera occidental. Imaginen a un arquero egipcio en un vado fortificado, parapetado, oteando el este, observando las unidades babilónicas que se retiraron hace una hora. Todo parece en calma. De pronto, a sus espaldas, desde el norte, crece un estruendo. No son voces aisladas, sino el clamor unísono de miles de hombres en marcha. Se vuelve. La infantería pesada babilónica se abalanza sobre su retaguardia. Las unidades egipcias en la ribera oriental fueron copadas al instante. Retroceder implicaba cruzar el río bajo las flechas babilónicas que ahora llovían desde la orilla este con toda su potencia. Resistir significaba recibir el impacto por la espalda de las columnas que ya habían cruzado. Algunos se lanzaron al agua, otros intentaron girar y presentar batalla. El Éufrates en ese punto no es ancho, pero su corriente es rápida y su lecho traicionero. Los hombres con armaduras de bronce se van al fondo sin remedio. Las crónicas babilónicas registran el momento con sobriedad. Los egipcios fueron derrotados cerca del cruce. Los detalles se infieren de lo que ocurrió después. La noticia de la ruptura llegó a Carquemis en pocas horas. Los comandantes egipcios recibieron 2 mensajes simultáneos.
Sus vanguardias habían sido aniquiladas y el ejército babilónico ya operaba en la ribera occidental, avanzando hacia la ciudad desde el norte. La línea defensiva fluvial se desvaneció antes siquiera de consolidarse. Nabucodonosor no vaciló. Eso es fundamental. Muchos generales, tras una travesía exitosa, daban tiempo al ejército para reagruparse, esperar las caravanas de suministros y restablecer el orden de las columnas. Él no lo hizo. Las crónicas babilonias revelan que el avance hacia Carquemis comenzó inmediatamente después de asegurar la cabeza de puente. El ejército marchaba en orden de batalla, sin detenerse. El efecto psicológico de esta decisión es difícil de exagerar. La guarnición egipcia esperaba un asalto en los vados, largo, sangriento y con grandes pérdidas en el agua. Ese escenario les otorgaba tiempo para reagruparse, retirar destacamentos de diferentes sectores y organizar la defensa en las murallas de la ciudad. En lugar de eso, el ejército babilonio apareció en la orilla occidental con asombrosa celeridad y avanzó sin pausa. Los mercenarios griegos en Carquemis evaluaron la situación con profesionalismo. Se enfrentaban a lo que no esperaban, un enemigo que ya estaba allí, que ya avanzaba y que ya había elegido el momento. Una falange requiere tiempo para desplegarse. No había tiempo. Los comandantes egipcios reunían apresuradamente tropas en las fortificaciones del norte de la ciudad. Los destacamentos asirios ocupaban posiciones en las murallas. Los arqueros subían a las torres. Dentro de los muros aún se podía resistir. Carquemis estaba fuertemente fortificada, con murallas imponentes y una ciudadela interior. Pero ya en ese momento, mientras los mandos egipcios daban órdenes y las tropas ocupaban sus puestos, ocurrió algo que cambió el carácter de la batalla inminente. Varios destacamentos auxiliares sirios, que se encontraban en el campamento egipcio al norte de la ciudad, no esperaron a la vanguardia babilonia. Simplemente se marcharon. Sin combatir, sin dar explicaciones. Aquellos que esperaban ver qué ejército resultaba más fuerte, ya tenían su respuesta y tomaron una decisión. Su partida dejó al descubierto el acceso norte a las murallas de la ciudad. Nabucodonosor recibió este informe antes de que su vanguardia estuviera a la vista de los muros de Carquemis. El río había quedado atrás. Delante se erguía la ciudad. La ciudad se mantenía en pie. Y eso era lo único que los comandantes egipcios habían logrado conservar tras el cruce del río. Carquemis fue construida para la defensa. La muralla exterior rodeaba la ciudad baja, los barrios comerciales, los almacenes y las zonas residenciales. Detrás de ella se alzaba una segunda línea de fortificaciones. En el centro, sobre una elevación, se encontraba la ciudadela. Un asalto frontal contra una plaza así les habría costado caro a los babilonios, incluso con una superioridad numérica total. Nabucodonosor lo sabía. Por eso, no procedió a un asalto inmediato. Comenzó por los suburbios. La infantería pesada babilonia tomó posiciones alrededor de los barrios exteriores de Carquemis, aislando a la guarnición de cualquier vía de suministro o retirada. Esto tomó varias horas. Un movimiento metódico de columnas, el bloqueo de caminos y el despliegue de arqueros en las elevaciones que rodeaban la ciudad. Luego, la vanguardia se adentró en la ciudad baja. Fue aquí donde los mercenarios griegos demostraron por qué Necao les pagaba. En las estrechas calles de la zona baja de Carquemis, la falange operaba de manera distinta que en campo abierto. Los griegos bloqueaban las vías con densas filas de escudos, apoyándose en las paredes de ambos lados. La infantería babilonia no podía flanquearlos. No había espacio. Un ataque frontal contra tal formación significaba bajas masivas sin garantía de avance. Los comandantes babilonios lo comprendieron rápidamente. Se concentraron en los arqueros. Desde los tejados, desde las murallas y desde posiciones elevadas junto a las puertas de la ciudad, los arqueros babilonios comenzaron un trabajo metódico. Las flechas volaban por encima de los escudos, encontrando zonas desprotegidas: cuellos, piernas, brazos. La falange griega mantenía la formación, pero cada hombre que caía abría una brecha que debía ser cerrada. Y cerrarla era cada vez más difícil. El polvo se levantaba como un muro. Agosto en el norte de Siria implica temperaturas de 40 grados a la sombra, y en los combates callejeros la sombra casi no existe. Los hombres con armadura de bronce se sobrecalentaban rápido. Un mercenario griego en la tercera fila, con el escudo sobre el hombro y la lanza horizontal, avanzando un paso por cada compañero caído al frente,
Sentía cómo el metal del casco le quemaba la cabeza. No había agua, no había a dónde retirarse. Delante, las lanzas babilonias. Detrás, las puertas de la ciudad, que ya podían estar bajo fuego. Mantenía la formación, porque eso era lo único que la falange sabía hacer realmente bien. Los combates en los suburbios duraron varios días. No fue una ruptura rápida, sino un desalojo metódico. Los babilonios rellenaron los pequeños fosos frente a las puertas de la ciudad baja, cubriéndolos con tierra y piedras bajo la protección de sus arqueros. Los arqueros egipcios en las murallas respondían. Hubo pérdidas en ambos bandos. Las excavaciones arqueológicas en Carquemis, realizadas por expediciones británicas a principios del siglo XX, descubrieron capas de destrucción y rastros de incendios intensos en la ciudad baja, datados precisamente en este periodo. Ardían las vigas, las puertas y las fortificaciones de madera. Los incendios otorgaron a los babilonios otra ventaja. El humo se desplazaba hacia la ciudad, asfixiando a los sitiados. La visibilidad disminuía y respirar se volvía un suplicio. Los comandantes egipcios intentaron contraatacar. Varias veces, desde las puertas de la ciudad salieron destacamentos mixtos, lanceros griegos en las primeras filas e infantería ligera egipcia detrás. La primera de estas incursiones sorprendió a la vanguardia babilonia y la hizo retroceder varios cientos de metros. Los egipcios regresaron tras los muros con trofeos y prisioneros. Nabucodonosor reaccionó de inmediato. Reforzó las posiciones frente a las puertas con destacamentos adicionales de infantería pesada y desplegó carros de guerra en las zonas abiertas frente a la ciudad. La siguiente salida egipcia se topó con una formación que no cedió un ápice. Los carros cortaron las rutas de retirada por los flancos. El destacamento perdió un tercio de sus efectivos antes de lograr refugiarse tras las puertas. No hubo una tercera incursión. Dentro de la ciudad, la situación empeoraba siguiendo una lógica que ninguna orden superior podía alterar. Carquemis se abastecía desde el exterior, a través del río y por los caminos que ahora controlaban los babilonios. Había reservas de grano en los almacenes, pero el agua era otro asunto. Las cisternas de la ciudad estaban diseñadas para tiempos de paz, no para un asedio con decenas de miles de soldados hacinados. Hombres y caballos consumían el agua con rapidez. Demasiado rápido. En la retaguardia de las tropas egipcias, en el campamento tras la muralla interior, comenzaba lo que las crónicas militares de todas las épocas describen igual. Rumores de que la ayuda estaba por llegar. Que el faraón enviaría un nuevo ejército. Que Babilonia no podría resistir allí para siempre. Los comandantes asirios instaban a sus colegas egipcios a resistir. Los oficiales egipcios aseguraban a los mercenarios griegos que el contrato los obligaba. Los mercenarios griegos miraban las menguantes reservas de agua y guardaban silencio. Nabucodonosor no tenía prisa. Recibía informes sobre el estado de los sitiados de diversas fuentes. Entre el personal de servicio de la ciudad, había quienes estaban dispuestos a hablar a cambio de una promesa de vida. Sabía lo del agua. Sabía del ánimo de los mercenarios. Sabía que los mandos egipcios esperaban un auxilio que no llegaría. Esperaba el momento en que la tensión dentro de los muros alcanzara el punto de quiebre. En el cuartel general egipcio, ese momento ya se percibía. No como pánico, sino como un cerco que se aprieta lentamente, imposible de romper. El cerco se estrechaba con lentitud. Precisamente eso lo hacía insoportable. Un asalto abierto ofrece a los defensores un enemigo claro. El enemigo llega, tú disparas, apuñalas, defiendes el muro. Hay acción, hay respuesta, hay un sentido en cada movimiento. Un asedio funciona distinto. El enemigo está afuera y no hace nada, mientras adentro todo empieza a desmoronarse por sí solo. En Carquemis, este proceso seguía un cronograma que Nabucodonosor no había diseñado, pero que conocía a la perfección. Lo primero en quebrarse no fue el hombre, sino la logística. A mitad del asedio, las cisternas de la ciudad proporcionaban agua suficiente para la supervivencia, pero no para la combatividad. Los caballos de los aurigas egipcios fueron los primeros en debilitarse. Animales grandes con un consumo de agua enorme. Los comandantes de carros informaron de esto a sus superiores. La orden fue reducir la ración. Los caballos siguieron decayendo.
Varios animales murieron. Los restantes permanecían a la sombra de las murallas interiores, ya inútiles para el combate. Esto no es una catástrofe que ocurre de la noche a la mañana. Es una erosión de la capacidad combativa día tras día. Bajo el sol abrasador de agosto, las unidades egipcias, nubias y libias, infantería ligera, arqueros y tropas auxiliares, soportaban el calor peor de lo previsto. No por debilidad física, sino porque se hallaban en una situación para la que no estaban entrenados. Un arquero nubio sabía luchar en campo abierto, en movimiento y con suministros mínimos. No sabía sentarse tras los muros de una ciudad ajena a esperar. La espera minaba la disciplina más lento que el hambre, pero de forma más implacable. Las crónicas babilonias mencionan deserciones entre los sitiados. Varios hombres descendieron de la muralla por la noche y se entregaron a las posiciones babilonias. No fue una fuga masiva, pero cada caso se conocía dentro de la guarnición más rápido de lo que los comandantes podían ocultarlo. La gente empezó a hacer cuentas, contar las reservas, contar los días, contar a los que se habían ido. Los mercenarios griegos resistieron con profesionalismo, no desertaron. Continuaron ocupando sus puestos, manteniendo la formación y cumpliendo órdenes. Pero un mercenario, a diferencia de un soldado regular, se reservaba el derecho a su propio cálculo. Había vendido su habilidad para luchar, no para morir de sed por una ciudad ajena. La línea entre ambas cosas en la Carquemis sitiada se volvía cada vez más delgada. Según varios historiadores, fue en este periodo cuando los comandantes egipcios iniciaron negociaciones sobre pagos adicionales con los destacamentos griegos. No hay pruebas documentales directas, pero la lógica de la situación es inequívoca. Mantener a mercenarios en una posición desesperada solo se logra con dinero o con miedo. Y los griegos no le temían a los oficiales egipcios. Por lo tanto, se trataba de dinero, un recurso que en la guarnición escaseaba tanto como las provisiones. Los comandantes asirios, por su parte, se comportaron de forma distinta. Para ellos, la retirada no era una opción. Carquemis era la última ciudad donde los restos de la nobleza asiria conservaban algún estatus. Fuera de esos muros les esperaba la suerte de los vencidos sin protector. Luchaban con la desesperación de quienes no tienen a dónde ir. Esto los hacía peligrosos en el cuerpo a cuerpo, pero completamente inútiles en el sentido estratégico. Quienes no tienen salida no pueden tomar decisiones tácticas sensatas. Nabucodonosor observaba todo esto desde el exterior. Su cuartel general operaba sin tensión aparente. Las crónicas babilonias de este período describen un suministro regular para el ejército, rotaciones planificadas en las posiciones de vanguardia y una alimentación organizada para las tropas. Mientras los sitiados contaban sus granos, los sitiadores recibían suministros del este por una ruta que nadie se atrevía a bloquear. No era solo una táctica psicológica, era sencillamente una diferencia abismal de preparación. Esa diferencia le daba a Nabucodonosor lo que a los egipcios ya se les había agotado. El tiempo jugaba a su favor. Dentro de la ciudad aparecieron signos de lo que los historiadores militares llaman descomposición institucional. No un motín ni un pánico generalizado, sino una desincronización gradual entre la orden y la ejecución. Un comandante ordena ocupar una posición. El destacamento llega tarde, no se despliega por completo o se retira antes del relevo. Cada infracción individual parece insignificante, pero la suma de ellas resulta en un ejército que ya no reacciona como un mecanismo unificado. Los comandantes egipcios enviaban informes a Necao. Se desconoce su contenido exacto, pues ninguno sobrevivió. Solo se conocen las consecuencias. El faraón no envió un ejército para socorrer a Carquemis. Según los historiadores, o bien los informes no reflejaban la gravedad de la situación, o Necao carecía de reservas inmediatas, o la distancia hacía imposible un auxilio operativo. Lo más probable es que fueran las tres razones a la vez. Carquemis esperaba una ayuda que no estaba en camino. Y fuera de las murallas, en el campamento babilonio, donde por la noche las hogueras ardían a lo largo de todo el perímetro, Nabucodonosor recibió un despacho que cambió su cronograma. Desde Babilonia informaban: Nabopolassar estaba gravemente enfermo. Su padre podía morir en cualquier momento. El heredero no podía estar lejos de la capital durante la sucesión. Era una regla del mundo antiguo cuya violación le había costado el trono a muchos príncipes. Nabucodonosor decidió no esperar más a que la guarnición se rindiera por agotamiento. Era hora de terminar.
La decisión estaba tomada. Ahora debía transmitirse al ejército. En el campamento babilonio, la noche previa al asalto general no fue como la describen los textos de Gala. No hubo discursos solemnes ante regimientos formados. Hubo trabajo. Los comandantes recorrían las posiciones, revisaban el equipo y precisaban las direcciones del ataque. Los armeros ajustaban los herrajes de los escudos y afilaban las espadas. Los aurigas inspeccionaban los arneses. Los arqueros contaban sus flechas y las organizaban en haces para que, en el fragor de la batalla, la mano las encontrara sin demora. Nabucodonosor prometió botín al ejército. Esto se infiere por la ferocidad con la que actuaron las tropas babilonias en las horas siguientes. Los suministros egipcios estaban tras los muros: plata, grano, equipo y armas de repuesto. Los mandos babilonios lo sabían por su inteligencia, y los soldados fueron informados. Un ejército profesional lucha por su paga, por el botín, lucha con furia. En el campamento egipcio, la noche transcurrió de forma distinta. Los comandantes egipcios convocaron a los oficiales a un consejo. Aunque no hay registros de lo que se dijo, la decisión tomada es clara por sus actos. La guarnición se formaría para un combate abierto frente a las murallas de la ciudad baja. Esto significaba renunciar a la defensa pasiva. Los egipcios decidieron aceptar la batalla en el exterior en lugar de aferrarse a los muros hasta el último aliento. Desde la lógica militar, era una decisión cuestionable. Las murallas daban a los sitiados una ventaja real. Salir al encuentro de un ejército numéricamente superior era ceder esa ventaja voluntariamente. Pero los mandos egipcios tenían su propia lógica. La defensa pasiva había llegado a su límite. El agua se acababa. Los mercenarios resistían apenas por disciplina profesional y los destacamentos asirios se desmoronaban. Unos días más y la guarnición perdería su capacidad de lucha sin que los babilonios tuvieran que lanzar un solo golpe. El combate abierto ofrecía una oportunidad, mínima pero real. Si la infantería egipcia y los mercenarios griegos lograban infligir bajas suficientes al centro babilonio, Nabucodonosor podría preferir negociar en lugar de persistir en el asalto. El cálculo no era descabellado, pero sí insuficiente. Los comandantes griegos escucharon a los oficiales egipcios y aceptaron. No tenían mejor opción. La falange en campo abierto era su herramienta más poderosa. Se formarían, presentarían sus lanzas y recibirían la primera oleada. Si los flancos egipcios resistían, tendrían una oportunidad. Si los flancos huían, nadie la tendría. Esta condición era clara para los griegos. La aceptaron, aunque a juzgar por los hechos, no tenían mucha fe en que los flancos resistieran. Los destacamentos asirios ocuparon posiciones en las murallas, arqueros y lanceros que podían apoyar la salida con fuego desde lo alto. No eran muchos, menos que una semana atrás. El asedio pasaba factura, pero resistían. Quienes no tienen otra opción suelen resistir con firmeza. Al amanecer, las puertas egipcias se abrieron. La guarnición emergió en la penumbra grisácea de la llanura del norte de Siria. El polvo aún no se había levantado. Eso ocurre cuando el sol calienta la tierra y el viento agita la superficie. En ese momento, el aire estaba inmóvil y la visibilidad era excelente. Esto permitía contemplar el despliegue babilonio en toda su magnitud. Lo que vieron los comandantes egipcios al salir confirmó sus peores temores. El ejército babilonio ya estaba en orden de batalla. No en disposición de campamento ni en columna de marcha, sino formado para el combate. Esto significaba que Nabucodonosor conocía la intención egipcia de salir a campo abierto. Ya fuera por espionaje o por simple lógica, en la ciudad sitiada, el movimiento de tropas, el chirrido de las ruedas y los gritos de los oficiales se escuchaban durante la noche. Las patrullas babilonias no habían dormido. La infantería pesada ocupaba el centro en filas densas, escudos en alto, lanzas horizontales. Los arqueros se situaron en los flancos, no frente a la infantería, sino escalonados, para acribillar los costados de la formación egipcia durante el acercamiento. Los carros de guerra aguardaban detrás del centro, no para el choque inicial, sino para la persecución una vez que la línea enemiga se rompiera. Nabucodonosor observó la formación egipcia. Vio la falange griega en el centro, un denso rectángulo de escudos, cascos de bronce relucientes y lanzas erizadas. Vio la infantería ligera egipcia en los flancos, una formación menos compacta,
con lanzas más cortas y escudos ligeros. Vio a los arqueros asirios en las murallas, a la espalda del enemigo. Dio la orden de ataque a los arqueros. Las flechas surcaron el aire antes de que los ejércitos chocaran. Los arqueros babilonios se ensañaron con los flancos egipcios, precisamente donde la infantería ligera carecía de una cobertura sólida de escudos. Las primeras bajas cayeron antes del combate cuerpo a cuerpo. Los comandantes egipcios en las alas empezaron a dar órdenes que normalmente no son necesarias al inicio. Mantener la formación, no retroceder, mirar al frente. Cuando los oficiales empiezan a gritar «mantengan la formación» antes del primer choque, es porque la formación ya es inestable. La falange griega en el centro avanzaba, con pausa, con pesadez, con profesionalismo. Marchaban al encuentro de la infantería babilonia, y cada hombre en esa fila entendía que lo que ocurriera en los flancos en los próximos minutos lo decidiría todo. Los flancos resistían, por ahora. Los flancos resistieron exactamente hasta el momento del primer choque en el centro. La infantería pesada babilonia y la falange griega chocaron con un estruendo seco, escudo contra escudo, lanza contra lanza. El fragor de la colisión alcanzó las murallas de la ciudad. En lo alto, los arqueros asirios se inclinaron instintivamente, escudriñando lo que ocurría entre la polvareda. Ya era imposible distinguir detalles. 2 densas masas de hombres se habían fundido en una sola, mientras el polvo se alzaba como un muro impenetrable. Los griegos resistían. La primera fila absorbía el impacto, afianzando los pies en la tierra. La segunda empujaba desde atrás, y la tercera se preparaba para relevar a los caídos. Era un oficio que dominaban a la perfección. La infantería babilonia cargaba en respuesta. El centro se mantuvo firme. En el flanco izquierdo de la formación egipcia, los arqueros babilonios no cesaban el fuego. Allí, la infantería ligera egipcia comenzó a sufrir bajas desde los primeros minutos del combate. No eran catastróficas, pero sí constantes. El comandante del flanco izquierdo ordenó desplazarse hacia el centro para buscar la protección de los escudos griegos. La lógica era impecable. La ejecución, fatal. El flanco izquierdo comenzó a bascular hacia el centro. Este movimiento lateral a través de la línea de batalla, en lugar de un avance frontal, fracturó la formación. No se desmoronó por completo, pero fue suficiente para que se abriera una brecha de varias decenas de pasos entre el flanco izquierdo y el extremo de la falange griega. El comandante babilonio del flanco derecho detectó la fisura de inmediato. Sin esperar órdenes del cuartel general, lanzó su unidad de lleno contra la brecha. La infantería babilonia penetró en el hueco entre la falange griega y el flanco izquierdo egipcio y se desplegó. Una parte de la unidad atacó el costado de la falange, justo donde los escudos no cubrían y donde las lanzas apuntaban hacia adelante, incapaces de reaccionar hacia los lados. La otra parte cortó la retirada del flanco izquierdo egipcio hacia las puertas de la ciudad. La falange sintió el embate por el costado. Las filas exteriores intentaron pivotar, pero en una formación tan cerrada, el movimiento es lento. Mientras el extremo gira, el segundo hombre choca con él y el tercero pierde su posición. La formación comenzó a deformarse desde el borde izquierdo. Fue en ese preciso instante cuando el flanco izquierdo egipcio rompió filas. No ocurrió de golpe. Primero fueron unos pocos hombres de las filas traseras al ver cortado el camino a las puertas. Luego, los que observaron a los primeros huir. Después, todos los demás. No se trataba de cobardía individual, sino de la física de una multitud atrapada. Cuando una parte de la formación se desmorona, los restantes solo tienen 2 opciones: resistir hasta el cerco total o huir. En ese punto, solo se les puede contener con el propio cuerpo, interponiéndose en su camino. Nadie se interpuso. La masa en fuga del flanco izquierdo se estrelló contra la retaguardia de la falange griega. No fue un acto deliberado, simplemente el camino hacia las puertas pasaba a través de ellos. La falange sostenía el centro, pero su espalda estaba desprotegida. La marea de hombres en retirada arrolló las filas traseras de la formación griega antes de que los comandantes pudieran reaccionar. Un mercenario griego en la quinta fila, que un segundo antes apoyaba su lanza en la espalda del compañero de enfrente, fue embestido por la espalda por sus propios aliados. Cayó, y el siguiente cayó sobre él. La formación no se rompió por el empuje babilonio, sino por la huida egipcia.
Esa es la diferencia entre un ejército y una coalición. La infantería babilonia en el centro sintió que la resistencia flaqueaba. La presión del lado opuesto disminuyó. Los comandantes no se detuvieron a explicar el porqué, simplemente ordenaron avanzar. Las filas progresaron hacia el espacio donde, un momento antes, se erguía la impenetrable formación griega. El flanco derecho egipcio resistió más que de izquierdo. Allí, el mando resultó ser más capaz. Al ver el desastre a su izquierda, intentó retirar sus unidades de forma organizada, paso a paso, evitando el pánico. Esto le ganó unos minutos de repliegue ordenado bajo una lluvia de flechas babilonias. Entonces, los carros de guerra entraron en acción. Nabucodonosor había mantenido a las dotaciones de los carros en reserva precisamente para este momento. No para romper una formación cerrada, sino para la persecución. Un carro de guerra es inútil contra una falange, pero contra grupos dispersos que huyen a campo abierto, su eficacia es monstruosa. La velocidad de un caballo contra un hombre cargado con equipo de bronce no es una carrera, es una cacería. Al ver los carros, el flanco derecho abandonó todo intento de retirada organizada. En pocos minutos, el campo frente a Carquemis dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un escenario de persecución. La infantería babilonia avanzaba en toda la línea. Los carros operaban en los flancos. Los arqueros remataban a quienes intentaban buscar refugio en los pliegues del terreno o se arrojaban al suelo. Las puertas de Carquemis permanecían abiertas. Parte de la guarnición logró refugiarse en el interior. Los mercenarios griegos que sobrevivieron en las primeras filas se retiraban en grupos compactos, cubriéndose mutuamente. Habían perdido la formación, pero no la disciplina. Gracias a ello, una parte logró alcanzar las puertas. Los comandantes egipcios tomaron la decisión de cerrar las puertas antes de que la infantería babilonia irrumpiera junto con los fugitivos. Los que no llegaron a tiempo quedaron fuera. Las puertas se cerraron. Afuera quedaron varios miles de hombres. Nabucodonosor los capturó antes de lo previsto. Dentro de la ciudad, los que quedaron miraban las puertas cerradas y escuchaban desde el exterior lo que se negaban a oír. Tras el cierre de las puertas, el silencio duró poco. La infantería babilonia alcanzó las murallas de la ciudad baja pocos minutos después. Los carros de guerra permanecieron en la llanura. Son inútiles en las callejuelas estrechas. Los arqueros tomaron posiciones frente a las puertas y en los accesos a los muros. La infantería pesada se agrupó en densas columnas ante las entradas y aguardó la orden. Nabucodonosor no ordenó el asalto inmediato. Dio tiempo a los sitiados para asimilar lo ocurrido afuera. Tiempo para comprender que el ejército que debía protegerlos ya no existía como fuerza combativa. Fue puro cálculo, no magnanimidad. Una guarnición que acepta la realidad defiende las murallas de forma muy distinta a una que aún alberga esperanzas. Dentro de la ciudad, los comandantes egipcios realizaban un recuento apresurado. ¿Cuántos habían regresado? ¿Cuántos quedaron fuera? ¿Y cuántos eran aptos para combatir en los muros? Las cifras eran desoladoras. Los mercenarios griegos que volvieron del combate fueron directos. La formación estaba rota, las pérdidas eran graves y no había fuerzas para otra salida al campo. Los comandantes asirios guardaron silencio. Un silencio más elocuente que cualquier palabra. Varias horas después, los zapadores babilonios comenzaron su labor. Cegaron el foso frente a las puertas principales de la ciudad baja, trabajando metódicamente bajo la cobertura de los escuderos y el fuego incesante de los arqueros babilonios. Los egipcios disparaban con precisión desde las murallas y varios zapadores cayeron, pero los demás continuaron la tarea. Por cada hombre que caía, otro ocupaba su lugar. El ejército babilonio tenía reservas de sobra. El foso, en cambio, no tenía forma de defenderse. El foso quedó cubierto al anochecer. Al amanecer del día siguiente, los arietes babilonios se posicionaron ante las puertas. Las puertas de Carquemis eran de madera reforzada con bronce, una construcción estándar para una gran ciudad siria. Ante el ariete resistieron apenas unas horas. Los defensores egipcios vertieron brea hirviendo, lanzaron piedras y dispararon a quemarropa. Las tortugas babilonias, con sus escudos entrelazados sobre las cabezas, absorbieron los golpes. El trabajo no se detuvo. Las puertas cedieron al mediodía. La infantería babilonia irrumpió en la ciudad baja como un torrente. No avanzaban en desorden, sino en columnas disciplinadas, con oficiales al frente y objetivos claros.
La columna izquierda se dirigió a lo largo de la muralla hacia los barrios del norte, la derecha hacia los almacenes y el puerto comercial junto al río, la central directo hacia las puertas de la ciudadela interior. La ciudad baja opuso resistencia. En las calles estrechas, los mercenarios griegos volvieron a formar lo que mejor conocían: breves muros de escudos bloqueando el paso, con las lanzas al frente. Los babilonios tuvieron que tomar cada uno de estos bloqueos por separado. Los arqueros subían a los tejados para hostigar desde arriba, mientras los escuderos empujaban frontalmente hasta que la línea cedía o se quebraba. Un mercenario griego en uno de esos bloqueos, apostado en la última línea ante las puertas de la ciudad interior, comprendió que ya no tenía dónde retirarse. Las puertas de la ciudadela se habían cerrado. Los comandantes egipcios en el interior habían decidido no volver a abrirlas. Esa decisión salvó la ciudadela por unas horas más, pero condenó a los mercenarios que quedaron fuera. La resistencia en la ciudad baja fue sofocada al anochecer del segundo día. Las crónicas babilonias registran la toma de la Carquemis baja sin entrar en detalles. Sin embargo, los estratos arqueológicos excavados a principios del siglo XX hablan por sí solos. Una densa capa de ceniza cubre toda la ciudad baja. El incendio fue vasto e intenso. Ardió la madera, las telas, el grano de los almacenes y las vigas de las casas. Lo que no se quemó por accidente fue incendiado deliberadamente, una práctica común para privar a los sitiados de cualquier recurso. El humo de la ciudad baja era visible desde la ciudadela. Lo veían los mismos comandantes egipcios que habían decidido sellar las puertas. Las murallas interiores resistieron un día más. Los arqueros asirios en la ciudadela dispararon hasta agotar sus flechas. Luego arrojaron piedras y cualquier objeto que pudieran lanzar. Ya no era una operación militar, sino un intento de retrasar lo inevitable por unas horas. Quienes carecen de un plan de escape suelen consumir el tiempo de esa manera. Las puertas de la ciudadela fueron derribadas por los arietes al tercer día. Para entonces, los comandantes egipcios parecían entender mejor los términos de la capitulación que el sentido de la resistencia. Algunos fueron tomados prisioneros con vida. Las crónicas babilonias mencionan la captura de un número considerable de cautivos en Carquemis. El destino de la nobleza asiria, en cambio, se pierde en las fuentes, lo cual es un dato revelador por sí mismo. Nabucodonosor entró en Carquemis. La ciudad fue saqueada de forma metódica. Las crónicas babilonias lo denominan el Gran Botín. Los convoyes egipcios, las reservas de los almacenes, los metales, el grano y las armas pasaron a manos de los vencedores. Los soldados recibieron lo prometido. Un ejército que cumple su misión recibe su recompensa. Esta era una regla del sistema militar babilonio que garantizaba su lealtad. El imperio asirio dejó de existir como realidad política en el instante en que un ariete reventó las puertas de Carquemis. Hasta ese momento, los restos de la nobleza asiria poseían una ciudad, murallas y el patrocinio egipcio. Después no les quedó nada. 3 siglos de dominio asirio sobre el Próximo Oriente no terminaron con una gran batalla campal ni una capitulación solemne, sino entre el humo de una ciudad comercial en llamas a orillas del Éufrates, donde los últimos arqueros asirios lanzaban piedras porque se habían quedado sin flechas. Pero Nabucodonosor no se detuvo en Carquemis. El ejército egipcio había sido aniquilado. Sus restos se batían en retirada hacia el sur, cruzando Siria y Canaán, buscando refugio en su hogar. Nabucodonosor ordenó la persecución inmediata. Egipto llevaba 20 años cobrando tributos en el Levante. Ahora le tocaba pagar la cuenta final. El ejército babilonio avanzaba tras los fugitivos para asegurarse de que esa cuenta se cerrara para siempre. Los restos de las tropas egipcias huían hacia el sur por la misma ruta por la que habían llegado: el norte de Siria, la costa y Canaán. No era una retirada, sino el éxodo de un ejército derrotado que solo ansiaba alejarse del desastre. Las columnas se fragmentaban en grupos. Los grupos perdían a sus jefes y los jefes perdían a sus hombres. El equipo, que lastraba el movimiento, quedaba abandonado en el camino. Nabucodonosor lo seguía sin descanso. En Hamat, una gran ciudad siria a unos 200 kilómetros al sur de Carquemis, los mandos egipcios intentaron reagrupar a los fugitivos para presentar batalla. Fue una decisión desesperada,
pero con cierta lógica. Hamat, situada sobre el río Orontes y bien fortificada, ofrecía una oportunidad de reorganización. Si lograban sostener la ciudad unas semanas, podrían pedir refuerzos a Egipto y recuperar parte de su capacidad operativa. Las crónicas babilonias despachan lo ocurrido en Hamat con brevedad. El ejército egipcio fue derrotado nuevamente y se tomaron numerosos prisioneros. No hubo asedio ni asalto prolongado. Los egipcios no tuvieron tiempo de atrincherarse. La vanguardia babilonia los alcanzó antes de que la guarnición local pudiera acoger a los refugiados y organizar la defensa. Hamat abrió sus puertas sin oponer resistencia. Sus habitantes decidieron rápido. Ante ellos estaba el ejército que acababa de arrasar Carquemis. Negociar los términos de la rendición era más sensato que poner a prueba su paciencia. Hamat sobrevivió precisamente porque evitó convertirse en otra Carquemis. Los restos del ejército egipcio que no buscaron refugio en la ciudad continuaron su huida hacia el sur. Nabucodonosor los persiguió hasta las fronteras mismas de Egipto. Las crónicas babilonias lo registran con claridad. Atravesó toda Siria y Canaán, aceptando capitulaciones y nombrando gobernadores babilonios. No fue una expedición punitiva, sino un proceso administrativo. Cada ciudad que abría sus puertas recibía un funcionario babilonio y nuevas obligaciones fiscales. Cada ciudad que intentaba resistir se enfrentaba a los arietes. La mayoría optó por abrir sus puertas. Judea reaccionó de inmediato. El rey Joaquín, que poco antes pagaba tributo en plata a Necao, recibió a los emisarios babilonios y reconoció la soberanía de Nabucodonosor casi sin negociar. Fue humillante, pero pragmático. El protector egipcio ya no era una fuerza militar en la región, y el ejército babilonio estaba a pocos días de marcha. Jeremías, que había advertido esto durante años, demostró tener razón en cada detalle. Nadie se disculpó con el profeta. Las ciudades fenicias, Biblos, Sidón y Tiro, enviaron delegaciones cargadas de presentes. Eran las mismas que habían esperado a ver qué bando resultaba más fuerte. Ahora ya no había dudas. La respuesta estaba ante sus murallas, vestida con armaduras de bronce. Nabucodonosor aceptaba capitulaciones, designaba gobernadores y seguía avanzando hacia el sur. En pocas semanas, su ejército recorrió el camino que los egipcios les había tomado 20 años construir como sistema de influencia. Todo ese entramado de tributarios, aliados, guarniciones y privilegios comerciales cambió de dueño en una sola campaña de verano. Fue entonces cuando llegó la noticia desde Babilonia. Nabopolassar había muerto. Ocurrió ese mismo año, el 605 a.C., mientras su hijo ejecutaba la campaña más exitosa en la historia del imperio neobabilónico. Nabucodonosor recibió el informe en el frente y tomó una decisión instantánea. Delegó el mando del ejército en sus oficiales superiores y con una pequeña escolta emprendió una marcha relámpago hacia Babilonia. Las crónicas describen este desplazamiento con admiración. Nabucodonosor cubrió la distancia desde el frente sirio hasta la capital en un tiempo extraordinariamente corto. Sin él, el ejército regresó a casa más tarde, a un ritmo normal. Llegó a tiempo. El trono fue suyo. Los mercenarios griegos que sobrevivieron a Carquemis y Hamat alcanzaron Egipto semanas después. Necao recibió sus informes y comprendió la magnitud total de la catástrofe. El reino egipcio había perdido todo el Levante en una sola campaña. Había perdido un ejército, sus rutas comerciales y posiciones que se mantenían desde los tiempos de Tutmosis III. Más de 800 años de presencia egipcia en Asia se habían esfumado. Necao no buscó la revancha. Se concentró en la construcción de su flota y en el canal entre el Nilo y el Mar Rojo. Según los historiadores, comprendió lo que sus espías no supieron ver. El ejército egipcio en Siria carecía de la logística, los efectivos y la táctica necesarios para enfrentar a la maquinaria de guerra babilonia en campo abierto. Los mercenarios saben luchar, pero la guerra en territorio hostil, sin suministros y contra un enemigo superior y disciplinado, no es tarea para mercenarios. Es tarea de un imperio con recursos suficientes. Y Egipto ya no disponía de esos recursos en Asia. Los mercenarios griegos supervivientes justificaron su derrota de diversas formas. Unos hablaron de la superioridad numérica babilonia,
otros de la traición de los aliados sirios, algunos más de la voluntad de los dioses, que aquel día les dio la espalda. Es el repertorio habitual de un ejército derrotado. Cualquier excusa antes que admitir la razón más simple. La razón era esta. El reino egipcio luchaba con manos ajenas por una ciudad ajena y por una influencia que ya no podía sostener. El reino babilonio luchaba con su propio ejército por un objetivo concreto, bajo un mando que comprendía cada paso, desde el cruce del río hasta la capitulación final. La diferencia entre ambos enfoques no se mide en conceptos estratégicos, sino en los miles de hombres que quedaron tendidos en la llanura de Carquemis. El Próximo Oriente cambió de amo en el transcurso de un verano. Los pueblos que lo presenciaron sacaron conclusiones rápidas. Judea, Fenicia y las ciudades sirias juraron lealtad. Nadie esperó a una segunda campaña. Nabucodonosor regresó a Babilonia como rey, no como heredero ni príncipe, sino como el monarca que tomó Carquemis, aplastó a Egipto en Hamat y sometió el Levante en una sola marcha. Reinó durante 43 años más. Construyó las murallas de Babilonia que los griegos incluirían entre las maravillas del mundo. Tomó Jerusalén 2 veces. La historia no pidió permiso a Egipto para cambiar de era. Y queda una pregunta que la batalla de Carquemis deja sin respuesta hasta hoy. Si los mercenarios griegos ante los muros de la ciudad hubieran sabido que las puertas egipcias se cerrarían antes de que pudieran retirarse, ¿habrían salido a combatir? ¿O habrían preferido negociar de antemano con los babilonios, vendiendo su lealtad al nuevo amo de Oriente con la misma frialdad con la que vendían su acero al faraón? La respuesta es relevante no porque cambie el desenlace, sino porque esa elección, entre la lealtad al que paga y el cálculo hacia el que va a ganar, se ha repetido tantas veces que hace mucho dejó de ser una simple cuestión militar.